país que iba a representarnos, no solo como continente, sino como idioma, en la Feria de Frankfurt, fue México. Y la novela que más representaba a todo un idioma de 450 millones de hispanohablantes era una novelita que se llama Como agua para chocolate, de Laura Esquivel. Yo sé que es muy probable que muchos de ustedes les guste mucho, conozcan muy bien y hayan disfrutado mucho esa novela en particular. Pero les voy a plantear el punto de vista desde las generaciones literarias, de los escritores. Que una novela, por un lado tan atractiva, tan filmable, se convirtió muy pronto en una película, tan exitosa como Chocolate, pero por otro lado tan elemental, literariamente carecía de mérito. Provocó una auténtica confrontación con los escritores, no con los lectores, pero con los escritores de mi generación. Sí, la literatura latinoamericana, que había dado al mundo una Rayuela de Julio Cortázar, un 100 años de soledad, una Conversación en la Catedral de Mario Vargas Llosa, una Terra Nostra de Carlos Fuentes, la obra, los cuentos de Jorge Luis Borges, Pedro Páramo de Juan Rulfo. Sí, la literatura en español tenía como mayor representante en un año tan importante una obra como Agua para Chocolate, quiere decir que había un problema serio. Algo no estaba funcionando en los términos de la exigencia, de la ambición, de la calidad que debía esperarse de una literatura de nivel internacional que había tenido un reconocimiento de la crítica y un reconocimiento de los lectores más exigentes. En 1992 es el tipo de literatura que se estaba esperando de América Latina. Una literatura que supiera, que tuviera el sabor de 100 años de soledad. Una literatura que hablara de fantasmas, que hablara de pequeños pueblos que habían dejado de existir hacía mucho tiempo, llenos de fantasmas y de mariposas amarillas y de sacerdotes que volaban atravesaban las ventanas, señoras, abuelas con pelo verde contándonos historias extraordinarias. Eso era lo que quería el lector. ¿Por qué? Porque desde la publicación de 100 años de soledad, una novela extraordinaria, empezaron a surgir imitadores, reproductores como en Xerox de lo que había escrito ese señor. Pero en vez de crearse una escuela que hubiera producido grandes novelas, habían producido pequeñas reproducciones bastante imperfectas de una obra perfecta que era 100 años de soledad. Todos y todas escribían como si fueran García Márquez. Se había perdido mucha originalidad y se habían creado una serie de clichés importantes. Es muy fácil inventarse una imagen como la de un hombre perseguido por mariposas amarillas. Es muy fácil. Lo difícil está en contarlo bien y en contarlo más allá del hecho mismo de que sean mariposas amarillas. Si ustedes leen 100 años de soledad, es la historia del pequeño pueblo donde creció Gabriel García Márquez, pero es la historia de América Latina y es la historia de la humanidad. Es una Biblia. Desde Adán y Eva hasta el Apocalipsis, digamos. Es una novela 100 años de soledad total. Como lo es la obra de Mario Vargas Llosa, Conversación en la Catedral, es la historia de Lima, en Perú, pero es la historia del Perú, es la historia de América Latina y es la historia del mundo. Es decir, son obras muy ambiciosas, muy complejas, que dejaron de existir en América Latina. Cuando se tiene gigantes de ese tamaño, también es un problema. Hay que tratar de alejarse de ellos porque su influencia es muy grande. Siempre que hay grandes generaciones literarias como la Lost Generation, es decir, Hemingway, Fitzgerald, Faulkner, es una carga muy pesada para los que la siguen. Y es muy difícil no imitarlos. Y es más difícil encontrar lectores nuevos que estén dispuestos a leer algo que no se parezca a lo que ya ha probado su éxito.
ocurrió a la generación inmediata a la mía, es decir, a Laura Esquivel, Isabel Allende, Luis Sepúlveda, etc. Se convirtieron en pequeños imitadores de García Márquez y se creyeron un mito, y esto también es importante, que se llamó realismo mágico. El realismo mágico no se sostiene en términos teóricos. ¿Qué es el realismo mágico? Un día un crítico estadounidense, Simon Menton, escribió un libro llamado Historia verdadera del realismo mágico y trató de darle una definición a algo que es indefinible porque en realidad ya existía desde hace muchos años, desde muchos años antes. Y hablaba, ponía en el mismo caldero a Borges, que es un autor de literatura fantástica, como a Mario Vargas Llosa, que es un autor hiperrealista, como a Gabriel García Márquez, que es un escritor realista. Tan realista como podía ser la realidad con la que mi abuela me contaba las historias que ocurrían en su pueblo, como la realidad con que las abuelas en Suecia cuentan las historias de sus pueblos. ¿Hasta qué punto una realidad es mágica? ¿Mágica para quién? Esa es la gran pregunta. Un avión es mágico para un indio tzotzil en el sureste mexicano. Como puede ser hablar con los muertos para una persona en una ciudad, como es totalmente cotidiano para una persona, cualquier persona en el campo. Hablar con los fantasmas, las fuerzas de la naturaleza. El término realismo mágico, en una palabra, era sumamente subjetivo y extraordinariamente paternalista. Había sido inventado porque era la perspectiva con la que un lector occidental, rigurosamente, percibía una realidad latinoamericana. Él trató de definir el realismo mágico como el asombro ante lo cotidiano, es decir, José Arcadio Buendía descubre el imán. Un día llega el gitano Melquíades al pueblo y trae un imán, una piedra que atrae todos los metales y los tenedores. Nosotros sabemos que es un imán. Para José Arcadio Buendía es algo extraordinario. Pero el realismo mágico sería también a la inversa, ¿no? Es indiferencia ante lo extraordinario. En Pedro Páramo todos los personajes están muertos. Todos los narradores están muertos. Lo cual es perfectamente normal en un pueblo como en el que creció mi abuela. Es decir, hablar con los muertos es algo cotidiano. Pero resulta que García Márquez, que siempre quiso contar la historia de su familia, no encontraba el tono para contarla. ¿Y cómo lo encontró? Leyendo a un señor checo que había escrito un libro llamado La Metamorfosis. En el momento en el que Gabriel García Márquez lee una mañana después de un sueño intranquilo, Gregorio Samsa despertó para descubrir que se había convertido en un enorme insecto. En ese momento Gabriel García Márquez dice: es que así me contaba a mí las cosas mi abuela. Y es entonces cuando empieza a escribir Cien años de soledad. García Márquez había leído a un escritor francés de 1530, Rabelais, y gracias a que Rabelais había escrito con humor estos gigantes que todo lo comían, lo gargantúico, él puede contar cómo comía Aureliano II y se llenaba en estas comilonas gigantescas inmensas. Es decir, sin la literatura europea no habría existido una literatura latinoamericana. En una palabra, el realismo mágico existía desde que Miguel de Cervantes empezó a escribir en un lugar de la Mancha. ¿Qué es el Quijote sino un hombre que se asombra y que no entiende lo cotidiano, ¿no? Y que a la inversa ve como habitual las cosas que son insólitas? Es decir, Gabriel García Márquez había escrito un gran libro, pero no había inventado nada nuevo. Pero para los editores, el ponerle la etiqueta de que era algo muy nuevo, que era algo insólito, vendía muchísimo. Y parecía que había una receta. Bastaba con que hubiera una iguana en tu novela y que la hicieras crecer hasta que pareciera un dinosaurio, y en ese momento ya inventías una pirámide, y ya con eso podías escribir, tener mucho éxito y vender mucho. No obtendrías un premio importante, un reconocimiento importante de la literatura,
pero venderías muchos libros. Por eso empezaron a escribirse novelas donde hay pirámides, iguanas del tamaño de dinosaurios, pequeños pueblos que ya no existen, donde todos están muertos y hablan unos con otros, escritos por gente que en su vida había visto una vaca. Por la